En el mundo del despertar espiritual, mucho se habla sobre el tercer ojo. Y últimamente también hemos estado escuchando que muchos terapeutas y que muchos avatares incluso y escuelas de misterio hablan un poco de el despertar del corazón. Finalmente, estamos en una era donde estamos haciendo esa integración, la integración de mente-corazón, donde la manifestación consciente es posible al activar todos nuestros poderes, nuestra energía, nuestros chakras. Y esta mañana, tarde o noche, dependiendo de qué país estén, tenemos un súper invitado muy especial aquí en el portal de Horus que nos va a estar hablando un poco y desmitificando qué es el tercer ojo. A veces se habla de que el tercer ojo es solamente un chakra, un centro energético, o la frente o una glándula, pero realmente vamos a entender mucho mejor de qué se trata esto del tercer ojo, un centro etérico, una gran energía. Y aquí vamos a estar invitando a nuestro querido Endik, que venía justo a la hora y no quería perderme el live, entonces me tocó correr un poquito. Pero aquí estamos ya transmitiendo, invitando aquí a Ciencia Conciencia, querido Indica, tanto tiempo iba a decir, desde las vías pasadas, primer live juntos, tanto tiempo viéndote, haciendo directos con Ale, viendo tu canal de YouTube tan poderoso, tan potente, y siempre he querido invitarte a un directo y por fin se pudo dar la oportunidad. Indica, querido, cuéntame un poco cómo estás por allá y qué te parece un poco el tema que se propuso hoy, hablar, desmitificar un poco el tercer ojo, que muchos dicen que es solo la glándula pineal. Yo sé que tú tienes ahí una perspectiva muy profunda, así que te escucho, Indica, querido. Si estoy un poco, como te decía, hiperventilado porque me tocó correr para poder llegar al live, pero aquí estamos ya transmitiendo y con mucha ganas de escuchar lo que tienes para hoy. Nada, Daniel, ya te irás Sí, entrando en tono a medida que sí, sí, avancemos, que sí. te veo que es verdad que has llegado muy acelerado, te podrías haber tomado unos minutos y agradecerte un montón la invitación. De hace tiempo que te tengo en el radar y me gusta muchísimo. De hecho, yo me he inspirado en tus Wow, diseños, que me encanta cómo tienes la sí, apariencia de sí, de tu Instagram. Me gusta mucho cómo comunicas y también incluso he visto que tienes ahí algunos hits de sí. hip hop. O sea que bueno, que sepas que estoy bastante conectado con tu trabajo, aunque es verdad que no habíamos hablado y me encanta. Así que es un placer estar aquí contigo. Y en cuanto al tema, pues me gusta también mucho porque nunca me habían propuesto Wow. hablar de este tema. Así que normalmente me gusta siempre dejar en manos de la persona que me invita el elegir el tema porque me parece más creativo y todo fluye más espontáneo. Y ha sido un placer, pues eso, que haya sido un tema que no haya tocado nunca, porque a veces es verdad que los temas siempre suelen ser los mismos. Así que estoy encantado de estar aquí en todos Genial, los Indica. sentidos. Y bueno, yo también te tenía mucho en el radar. Te confieso que en mi mente el invitarte era una gran hazaña, porque sé que traes mucho contenido, que tienes mucho contenido, que desmitificas mucho, que te basas mucho también en el estudio, así que sé que hoy vamos a aportar mucha información. Y bueno, querido Indica, para ir metiéndonos ya el tema, yo ya estoy recuperando el aliento. Se habla mucho del tercer ojo, ¿cierto? De hecho, muchas personas entran a este mundo del despertar espiritual sin meterse un poco en el mundo y lo primero que quieren es despertar el tercer ojo, tener un viaje astral, manifestar mucho dinero, ¿cierto? Pero cuéntanos un poco cuál es tu perspectiva sobre esto, ¿no? Sobre la New Age, la falsa espiritualidad, que también toma mucho de lo que se habla, el tercer ojo, los chakras, el sistema de chakras, y finalmente también hay información ahí que hay que reenfocar. Así que esa es mi primera pregunta. ¿Qué te parece un poco cómo se plantea el tema del tercer ojo en la espiritualidad moderna, por así decirlo, en los canales de espiritualidad moderna? ¿Y qué opinas tú también de este tema desde tu perspectiva de los centros energéticos, de las glándulas y todo lo que tiene que ver con lo etérico? Creo que en este ámbito de la espiritualidad quizás se está viendo un boom y un gran auge, y eso es muy positivo, pero en general hay muchísimas creencias y mucha superstición y hay muy poca experimentación, muy poca práctica, muy poca vivencia. Creo que también
aunque estos temas son muy interesantes y a mí toda la parte más profunda, esotérica, me encanta y yo me nutro mucho de ello, intento siempre a la hora de comunicar no entrar tanto en estas cuestiones. Hoy vamos a tener la oportunidad, sin duda, ¿no? Pero muchas veces intento hacer un ejercicio de adaptar todo esto porque al final caemos y reforzamos más el caer en creencias, caer en conceptos y en cuestiones que son muy poco prácticas. Entonces, la espiritualidad, al fin y al cabo, explicado de la forma más sencilla, significa intentar ser mejor persona cada día y entender que somos mucho más que este cuerpo físico. Punto. Que tenemos un alma, un espíritu, como queramos llamarlo, que hay una realidad que no es aparente o no es accesible desde los sentidos físicos, pero que como seres humanos los sentidos físicos simplemente son una parte más de nuestra percepción, que es mucho más amplia. A partir de ahí, pues bueno, podemos profundizar en cualquier tema. ¿Dónde empieza la espiritualidad? A partir, y como has puesto tú en el título, de la activación del corazón. Si no hay activación del corazón, no hay espiritualidad. Incluso en ese sistema de 7 chakras, ya que lo mencionabas, tenemos 3 chakras inferiores, tenemos 3 chakras superiores y un chakra, que es el cuarto, que es el corazón, que es el punto intermedio entre lo material y lo personal y lo espiritual. Así que si queremos desarrollar esa espiritualidad, no es, y estamos empezando, no es necesario pensar en cómo activar el tercer ojo, sino cómo activar el corazón. Y ahí podemos entrar en cuestiones más energéticas, que sin duda son muy interesantes y muy prácticas, pero activar el corazón es utilizar tu corazón, es amar más, es perdonar, es soltar lastre, es soltar heridas y soltar peso que vamos cargando sobre nuestros hombros por experiencias que hemos vivido hace mucho tiempo y que parece que sea normal, que tengan que acompañarnos durante años, durante décadas. Entonces es soltar lastre e intentar ser, pues bueno, mejor persona, más generoso, más amoroso, más compasivo. Así es como se activa el corazón. Perfecto. Tremenda respuesta, Indica, y es muy, muy popular el tema del tercer ojo, pero no el tema del corazón. Pero sí es muy antiguo el tema del corazón. Desde el antiguo Egipto vemos un poco la balanza de Maat, donde estaba el corazón, la pluma, en el hinduismo, en el budismo, prácticamente en todas las antiguas civilizaciones se hablaba un poco del corazón como un centro muy poderoso, y hoy en día ya hay ciencia independiente que también avala un poco eso, ¿no? Las neuronas del corazón, la coherencia entre el corazón y el cerebro. Yo me acuerdo también un video que vi en tu canal de YouTube, donde hablabas un poco que la verdadera manifestación consciente ocurría cuando había una sincronía, una coherencia entre la mente y el corazón. ¿Nos podrías contar un poco, Indica, sobre esa perspectiva que tú tienes un poco y bueno, que muchas personas también tienen? Joe Dispenza también habla mucho de eso, de la coherencia de el cerebro y el corazón, y cómo podemos relacionar también cerebro y corazón a lo energético, ¿no? A lo etérico, al tercer ojo y a la najata, como centro energético de corazón. Es una pregunta que daría para una respuesta súper amplia, pero para no hacer un monólogo vamos a ir por partes. Lo primero, para ubicar esa fusión o esa sincronización entre la mente y el corazón, es comprender que como seres humanos hay diferentes tipos de seres humanos, igual que hay diferentes razas, y esas razas al final tienen que ver también con unas cualidades originales. Dentro de cada raza hay diferentes tipos de seres humanos. Esto lo podríamos conectar con muchas cuestiones. Por ejemplo, ahora este fin de semana he estado en un festival que ha organizado Wow, Borja Vilaseca y él divulga sí. mucho del eneagrama, pero tenemos los 7 rayos y encontraríamos muchas referencias. Eso al final habla de que tenemos diferentes cualidades y esto tú lo puedes ver muy fácilmente cuando hablas, conversas y conoces a una persona. Hay personas que tienen una cierta facilidad para algunas cuestiones, que tienen un camino de vida que va a tender más a manifestar ciertas cualidades y otras personas van a ir por otro lado. Entonces podríamos hacer una gran división entre aquellas personas que trabajan más con cualidades más Ujú. mentales o más constructivas y personas que trabajan más con cualidades más emocionales o de sentimiento. Ahí tenemos una gran división. Dentro de nuestra vida cotidiana tenemos grandes referentes de todo esto, que sería el camino del místico, y por ejemplo en el cristianismo hay muchos exponentes de ello, porque el Maestro Jesús también era un exponente
de esta cualidad de sentimiento, de amor, y su enseñanza giraba en torno a eso. Y luego tenemos otro camino que sería más, en Occidente lo reconocemos muy fácilmente a través del camino más científico. Tanto la ciencia que estudia el mundo material como la ciencia también que trata de comprender desde la intelectualidad el mundo que nos rodea. O tenemos también un exponente muy claro en Oriente, en otra época y en otro contexto, que sería la enseñanza del Buda, que es el iluminado y que habla de la claridad de percepción, del claro pensar. Entonces, tenemos estas dos vías. ¿Por qué comento esto? Porque esa fusión de mente y de corazón parte de base de un autoconocimiento, de saber cuál es tu cualidad, cuál es tu fortaleza. Y entonces entender que en el camino de vida es interesante potenciar tu cualidad natural, pero también desarrollar esa otra parte. Así que en tu propio camino, si eres más emocional, eres más de sentimiento, te va a venir muy bien, aunque sea un camino de mayor resistencia para ti, porque te va a costar más, realizar ejercicios o realizar actividades que te ayuden a disciplinarte más, a ser más ordenado, a ser más estructurado, a utilizar tu mente. Y si eres una persona más mental, muy estructurada, ese camino del corazón, de aprender a fluir más, de conectar más con el sentimiento. Y eso sería una base muy pragmática en el día a día. Cuando entramos en cuestiones más esotéricas y energéticas, esto implicaría la activación del chakra corazón. Y para activar ese chakra corazón, aquellos que son más emocionales tienen que pasar por un proceso de transmutación donde la energía del plexo solar, que son las emociones que tienen que ver con el yo personal, son elevadas y sublimadas hacia el corazón, que son las emociones que tienen que ver con el otro, con el yo espiritual, el yo de conciencia grupal. Eso es espiritualidad. Entender que formas parte de un sistema. Y aquel que es mental, entender que el proceso pasa desde la mente concreta, esa mente analítica, racional, que estudia, pero que tiene una dificultad para ver una visión mucho más amplia, una visión más abstracta, más filosófica. Pues transferir también esa capacidad de la mente concreta y racional a la mente superior o abstracta, que es la que nos permite entender las preguntas y las cuestiones trascendentales, filosóficas. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? Entender el propósito de la divinidad. No el cómo funciona esto, sino el cómo y el para qué, que es muy importante porque es lo que da sentido a nuestra vida. Así que ahí encontramos un montón de ámbitos, de caminos vocacionales, de hobbies, de profesiones que nos van a ayudar a Genial, desarrollar todo genial, esto. indica. Finalmente es buscar el equilibrio, ¿no? Si somos muy mentales, muy estructurados, muy lógicos, buscar ese camino del corazón que, no, que tú mencionabas como el perdonar, la sanación, abrir las emociones, lo cual no es tan fácil para una persona muy racional, pero sí el camino está ahí, ¿no? La meditación y escuchar tu corazón, ser mejores personas, como dijiste al principio, me gustó mucho eso porque qué gran resumen de lo espiritual, o sea ser mejores personas y ya, y punto. No, no, no hay para qué darnos tantas vueltas. Pero bueno, también está el otro camino cuando somos demasiado emocionales, demasiado abiertos de corazón, donde también se puede buscar la estructura, como dices tú, como para ir equilibrando las energías. Indica, ¿cuál sería como tu definición del tercer ojo? Yo sé que hay muchas definiciones, depende de la escuela, hay sistema de 7 chakras, hay sistema de 12, pero desde tu punto de vista, ¿cuál sería la definición del tercer ojo y cómo se relacionaría con el despertar espiritual que se vive también colectivamente? Pues explicado una vez más muy sencillo, porque podíamos y nos Claro, extendemos todo lo sí, que quieras, pero voy a darte una respuesta muy, muy concreta. El tercer ojo es un órgano etérico en proceso de desarrollo que es el ojo del alma. Así que cuando se activa y se desarrolla ese órgano etérico, permite al alma ver en este plano. Y ese ver tiene mucho que ver con dirigir a la personalidad. Es cuando permitimos que el alma, a través del tercer ojo, manifieste su energía en nuestra mente, en nuestro cerebro, porque el tercer ojo está sobrepuesto sobre la glándula pineal y muchas personas piensan que la glándula pineal es el tercer ojo. No, siempre las glándulas son la contraparte física de un órgano energético y encontramos una analogía con cada una de las 7 glándulas principales y los 7 chakras. Por ejemplo, la glándula pineal se relaciona con el chakra de la corona, la glándula pituitaria se relaciona con el chakra ajna, la glándula tiroides con el chakra de la garganta, la glándula del timo con el chakra del corazón, el páncreas con el chakra del plexo solar. Tenemos las
gónadas que se relacionan con el chakra suprarrenal. sexual y las suprarrenales con el chakra raíz o básico. Pues cuando vamos desarrollando todos esos chakras, eso va generando una mayor vibración y un flujo de energía, y eso permite que se vayan generando como vórtices. Primero los chakras se activan individualmente, pero cuando el campo radiatorio o energético del chakra empieza a llegar a entrar en contacto con otros chakras, se empieza a generar un vórtice de energía que permite que el tercer ojo se vaya desarrollando. Y es un proceso gradual en el cual cada vez el alma va tomando un mayor control. Pero lo interesante de la activación del tercer ojo es entender que si eso implica un mayor control del alma, uno es desde su propio libre albedrío y desde su propia voluntad el que tiene que ir siguiendo esos dictámenes del alma, que es una voz de la conciencia que te va guiando. Si tú no haces caso a eso, es absurdo porque no permites que el alma pueda integrarse más en la personalidad. Así que ahí empieza ese camino de desarrollo espiritual consciente, que una vez más, simplificado al máximo, significa ser mejor persona. Que no hay que confundir con ser buena persona. Es diferente. Porque muchas veces el ser buena persona tiene que ver con esas personas que tienen un cierto desarrollo de la parte sentimental, de la parte amorosa, pero el típico dicho de tan bueno que es tonto. Es decir, tienen un desarrollo de la mente. Ser mejor persona significa desarrollar todo tu potencial como ser humano. Y eso se podría sintetizar en 3 cualidades. La luz, que tiene que ver con la inteligencia; el poder, que tiene que ver con la voluntad, con la disciplina, con la fortaleza, con la perseverancia; y el amor, que tiene que ver con la capacidad que tienes de vibrar en esa frecuencia del amor, que es al final lo que te va a conectar con tu propia espiritualidad, con tu propia divinidad, y te va a permitir integrarte con el entorno, es decir, ser un agente de transformación positiva para los demás, porque si tienes mucha inteligencia y mucho poder y no tienes amor, te vas a convertir en un agente destructivo. Genial, tremenda respuesta también. Muy, muy buena diferencia eso que hiciste entre ser mejor persona no es ser buena persona. ¿Por qué? Porque muchas veces, claro, ser buena persona implica no ponerle límite a las personas, hacer todo lo que te digan, ser tan buena persona que te pasan a llevar. Entonces, ahí hay que Claro. buscar ese equilibrio. Yo voy anotando algunas cositas en Dica, igual que Ale, soy muy de resumir. Sí, Sí, iba a decírtelo, ya te veo ya. sí, Luego me harás un resumen y finalmente, todo. hacer el hincapié en lo que dijiste de los chakras, en este caso, no son glándulas, sino que los chakras son vórtices, ya no están en la 3D, están desde la 4D hacia arriba, pero tienen una Claro. contraparte física. Y muy bien lo explicaste, hay 7 glándulas principales, desde abajo, suprarrenal, las gónadas, las pancreáticas, el timo, las tiroides, la pituitaria y la pineal, y se relacionan con 7 chakras energético. Ese resumen quería hacer. Ahora te tengo una gran pregunta que se me ocurrió en el momento que estabas hablando un poco del tercer ojo y el corazón, y ¿se puede activar el tercer ojo sin activar el corazón? Y si es así, si tú respondes que sí, ¿cuál sería la consecuencia de eso? Se puede activar solamente hasta cierto punto, porque si nosotros profundizamos en el desarrollo del ocultismo, de la parte esotérica, en el desarrollo de las capacidades relacionadas con la inteligencia, con el poder personal, empezamos a transitar el camino de la magia negra, porque empezamos a desarrollar solamente una parte parcial de nuestro ser. Al final eso nos da poder y sobre todo, desde luego, nos da mucho poder. Cuando desarrollamos la inteligencia, el poder personal aquí, significa que tenemos mucha capacidad de materializar, de manifestar. Pero si no desarrollamos también la parte del amor, nos desconectamos de la parte espiritual. Entonces es un camino que hasta cierto punto se puede desarrollar, pero que si tú no lo compensas y no lo vas complementando con el desarrollo del corazón, te va a acabar desconectando. Porque al final, como se dice, esta frase creo que es de Spiderman, un mayor poder conlleva una gran responsabilidad. Si tú desarrollas tu inteligencia y tu poder, pero no desarrollas el contacto con el alma, no puedes desarrollar la responsabilidad. De hecho, el primer síntoma del despertar espiritual, del contacto con el alma, es un creciente sentido de responsabilidad. Uno ya no se siente simplemente aislado y que solamente piensa en sí mismo. El típico estereotipo del narcisista o del egocéntrico. No, uno empieza a sentirse responsable. No responsable de aquello para lo cual no tiene que tomar responsabilidad, sino responsable de tus cosas, responsable de cumplir con tu propósito, responsable de cuidar a los tuyos, responsable de no dañar a los demás.
ese sentido de responsabilidad coherente tiene que ver con el despertar del alma. Es el primer signo, porque eso es lo que te va empezando, te va poniendo en el camino en el cual vas desarrollando ya unas ciertas cualidades de carácter que cada vez van a permitir crear un molde personal que es un vehículo apropiado para que el alma pueda manifestarse. Así que ese camino sería peligroso y se puede trabajar, y de hecho es uno de los... No sabría decir si riesgos, porque muchas veces al nivel que se habla todo esto es muy superficial. Para desarrollar el tercer ojo, a ciertos niveles habría que tener muy en cuenta que es necesario tener ya una capacidad meditativa más o menos desarrollada. Y muchas veces, cuando se mueve este tipo de información, sobre todo en el mainstream, ¿no?, que hacemos referente a las redes sociales y una información muy superficial, no hay una gran capacidad meditadora detrás. Es cuando empezamos a meditar con potencia, cuando es especialmente importante desarrollar el corazón. Porque si no, ahí sí que vamos a empezar a ganar poder y a una mayor capacidad meditativa sin desarrollo del corazón, entonces estamos en riesgo de convertirnos en un tirano. De hecho, la diferencia entre un santo y un tirano, esto lo he explicado a veces, es que el tirano, el dictador, ha desarrollado el poder, pero no ha desarrollado el corazón. Y el santo ha desarrollado el poder y el corazón. Por eso es capaz de inmolarse, es capaz de convertirse en un mártir, porque ha desarrollado tanto la voluntad y el amor que es capaz de sacrificarse. Es otra de las cualidades del corazón, el sacrificarte por los demás. Porque tienes la capacidad de descentralizar tu conciencia hasta tal punto de que tu yo personal y tu interés personal se pierde en el interés y el yo Tremendo, colectivo. tremenda respuesta, Indica. Voy a ir activando los comentarios, yo los voy desactivando porque me gusta pues verte, pero sé que también hay personas que quieren comentar, vamos a dejar un momento de preguntas al final, y me encantó tu respuesta, Indica, porque finalmente, ¿por qué te hice esa pregunta? Porque sabía que me ibas a responder algo similar, y es porque, claro, uno quiere empezar por el tercer ojo a ver cosas, pero ¿qué pasa si no tienes tu corazón trabajado, ese centro energético, esas emociones, que vas a ver muchas cosas feas, viéndolo desde una perspectiva subjetiva, ¿no? ¿Qué es lo que sucede también con muchas personas que hacen retiros de hongos, de ayahuasca y otras sustancias, sin tener un trabajo espiritual, sin tener un trabajo meditativo? Pues obvio que van a ver un montón de cosas feas, obvio que van a tener malos viajes. Entonces, muy, muy importante hacer hincapié a eso, de que no queramos despertar el tercer ojo de una sin haber hecho un trabajo espiritual, meditación, como dices tú, algo muy, muy, lo más simple también podría ser ir a empezar a meditar. Así que aquí viene mi otra pregunta, Indica, y sería, ¿cuáles son los hábitos, las técnicas o las acciones que podemos ir haciendo cada uno en casa para ir activando un poco estos centros energéticos poderosos, el corazón, y también ir activando también el tercer ojo que, como bien decías, ya requiere más trabajo espiritual previo? Creo que aquí, simplificando al máximo, hay dos trabajos, dos tareas a realizar. Una que sería una tarea de purificación, de limpieza y de transmutación, y otra que sería una tarea de activación. Pero cuando hablamos de activar dos chakras, se pueden utilizar técnicas y herramientas como a veces meditar en un chakra, pero hay que entender que el chakra tú lo puedes activar poniendo atención allí, porque allí donde pones tu atención pones energía, entonces puedes sobreestimular ese chakra, pero la manera natural de activarlo no es sobreestimulándolo, sino desarrollando las Wow, cualidades que van wow, a permitir que ciertas wow. energías fluyan a través de ese chakra. Así que la manera segura de activar los chakras es entender que cada chakra tiene unas cualidades y cuando ese chakra está activado se manifiesta como ciertas virtudes, y entonces tratar de desarrollar a través de tu carácter esas virtudes. Y vas a encontrar grandes retos en tu vida diaria y va a ser muy Wow. complicado jugar ese juego. Esa es la forma natural. Si tú estás en ese camino, entonces hay ciertas técnicas que pueden ayudar a activar más rápido esos chakras. Y ahí entraríamos en cuestiones muy sencillas. ¿Cómo se activa el corazón? Dejando que la energía fluya a través del corazón. Muchas veces ves meditaciones donde te dicen, céntrate en el chakra del corazón. Y entonces, pues estás ahí un rato meditando y sientes cómo se activa, cómo fluye la energía. Eso está bien, pero es mucho mejor, en vez de centrarte en el corazón, centrarte en el corazón y dejar que la energía del corazón fluya. Porque cuando permites que la energía fluya, allí de manera natural el chakra se va a activar. ¿Y cómo se hace eso? Conectas con una energía amorosa,
sientes amor, puedes pensar en una persona, un ser querido, y cuando lo estés sintiendo, dejas que esa energía salga a través de tus manos y de tu pecho. Y entonces, para todavía elevar más la vibración de esa frecuencia amorosa, puedes visualizar una imagen, por ejemplo, de cómo bendices el planeta o cómo bendices a todos los seres sintientes. Hay muchas meditaciones en el budismo que se centran en esta parte. ¿Por qué es importante eso? Porque cuando tú proyectas ese amor hacia personas que no conoces o hacia todos los seres, estás permitiéndote conectar con tu intención, con una vibración, una frecuencia de un amor mucho más puro y más altruista que si te centras en bendecir, por ejemplo, solamente a tus seres queridos o solamente a tu país o solamente cualquier idea que tengas. No, no. Cuanto más abstracto, más amplio, más integrador, más elevada va a ser potencialmente la frecuencia con la que tú puedas canalizar. Así algo tan sencillo como sentir amor y dejar que esa energía fluya y proyectarla hacia todos los seres sintientes va a ayudarte a estimular de una forma sana el corazón. Y podríamos encontrar analogías de esta meditación para los diferentes chakras, pero sí a encontrar esa fórmula saludable y no forzar con una excesiva atención o meditando en un punto concreto, que eso puede llegar a ser peligroso, puede llegar a tener efectos secundarios o muchas veces en el camino espiritual hay muchas personas que están, como bien has dicho, desequilibradas, que a lo mejor llevan un montón de años y tú las ves y dices, hombre, ¿y cuál es el fruto de tu vida? Y ves que llevan vidas desordenadas, que tienen muchísimos desequilibrios, si las ves energéticamente, qué decir, muchas veces están súper parasitadas, con un nivel de energía bajo, sus relaciones personales no funcionan, tienen problemas con la abundancia, pues evidentemente no hay fruto. Entonces, al final, un desarrollo espiritual sano tiene que llevarte a un mayor equilibrio interno y eso se tiene que manifestar también como una realidad externa. Entonces, tendríamos ese trabajo de activación y luego uno que yo divulgo muchísimo en abierto, porque es la base de todo, que sería el trabajo de transmutación y purificación. ¿Qué es eso? Empezar a detectar todas las energías negativas, las energías densas, emociones negativas, patrones mentales limitantes, y a través de técnicas energéticas muy simples, aprender a transmutarlo, aprender a disolver esas energías. Si tú aplicas estas dos cosas, bueno, vas a ir como un cohete en tu propio camino de crecimiento. Luego dependerá de la disciplina, la regularidad que tengas. Purificación y activación. Dos trabajos importantes que hay que empezar a realizar. Me gustó mucho lo que dijiste, Indica, porque sí, es cierto que si uno medita y pone su atención en el entrecejo, puede sentir vibrar su entrecejo. Si uno siente el corazón, también. Obvio que hay que tener una base de meditación, de saber relajarse, etcétera, pero tampoco es tan difícil. Pero lo que dice es ir más allá de eso, más allá como de eso superficial, de activar las cualidades de cada chakra, el corazón con las cualidades de sanación, de amor, de neutralidad, también al ser el centro de al medio también de los 4, de los 7, y el tercer ojo también, de la intuición, etcétera. Finalmente todos los chakras, todos los centros energéticos, es un montón de trabajo, pero como dices tú, todo se resumiría en ser mejores personas. Sí. Yo he conocido a personas en el camino espiritual que se han quedado muy taradas por meditar incorrectamente. Pensemos que cuando uno medita, uno lo que está haciendo es aprender a concentrar la mente. Uno focaliza la mente. Cuando tú focalizas la mente, eres capaz de canalizar mucha más energía hacia el punto de focalización. Eso te da un poder de manifestación. Por ejemplo, una persona, un gran emprendedor, de estas personas que están siempre enfocadas en su trabajo, en el fondo está meditando. No hace falta que se siente y se vista de blanco y cruce las piernas. Es un trabajo de focalización mental y es una forma de meditación, que de hecho tiene que ver en gran medida con ese camino que mencionaba antes, con uno de los caminos o morfologías de la psicología y la conciencia de ciertos humanos. Es decir, no solamente es el camino del místico, del religioso, del espiritual, sino que hay un camino también del intelectual, del emprendedor, del gobernante, que son otros caminos que también, enfocados hacia el crecimiento espiritual, te llevan al contacto con tu propia divinidad. Entonces, ¿qué pasa? Tú focalizas tu energía. Si tú empiezas a meditar, pero no entiendes que tienes que, eso, lo que tú has dicho, ser una buena persona, que tienes que descentralizarte, es decir, dejar de ser tan egocéntrico y pensar solamente en ti, sino empezar a pensar en los demás, desarrollar las virtudes, ir purificando tu campo energético de emociones y pensamientos negativos. ¿Qué pasa? Que tú meditas todos los días, empiezas a desarrollar esa capacidad y al final acabas nutriendo tu propio mundo psíquico. Es decir, esas ideas que ya tienes
desordenadas, esas ideas desequilibradas, esos sentimientos negativos, cuanto más meditas, a no ser que los purifiques, cada vez van a ganar más fuerza. Y energéticamente es muy interesante, los meditadores que les pasa esto, cuando tú los ves energéticamente, es como si su campo energético hubiese quedado totalmente colapsado de sus propias formas de pensamiento. Es decir, pierden la capacidad de poder ver al otro, de poder escuchar al otro, de poder captar las ideas y los pensamientos y sentimientos del otro, porque su campo energético está tan lleno de formas de pensamiento súper energizadas que cuando le llega una, pasa a través del filtro de su propio mundo interno. Entonces, al final, te das cuenta de que quedan totalmente ensimismados en sí mismos, quedan aislados de la realidad y sobredesarrollan su mundo interior. Así que eso es una cuestión a tener muy en cuenta y es muy lógica. Cuando tú meditas, si meditas bien, estás focalizando tu energía. Cuando focalizas tu energía, allí donde la focalizas, tiende a crecer, tiende a desarrollarse. Así que hay que tener mucho cuidado con Wow. lo que desarrollamos. Genial, Indica, muchas gracias por toda esa info. Oye, hay muchas preguntas, yo ya voy a activar los comentarios, voy a ir con mi última pregunta y nos vamos a ver ahí qué hay en la tribu, porque activé los comentarios recién y estaba lleno de preguntas. Mi última pregunta, Indica, antes de responder también la respuesta de la tribu, sería, ¿qué papel sientes tú que tienen las terapias holísticas en la activación del tercer ojo y el corazón? ¿Es necesario, y aquí viene la pregunta, ¿es necesario tomar una terapia holística? ¿Puedo autoterapiarme? ¿O no es necesario buscar terapia holística y puedo llevar un camino autodidacta también para trabajar toda esta información, emoción, energía que estamos conversando ahora? Depende del momento en el camino en el que estés. Todos los seres humanos tenemos una madurez del alma diferente, entonces tenemos unas necesidades diferentes. En ciertas etapas, la terapia puede ser una gran ayuda y es una parte del camino, porque te ayuda a integrar tu personalidad, te ayuda a ir sanando desequilibrios, te ayuda, es una herramienta de autoconocimiento. Al final, terapia creo que es una palabra que viene de los esenios y significa escucha atenta. O sea, tú cuando escuchas atentamente a alguien estás haciendo terapia. Le permites a esa persona transmutar sus emociones, sus pensamientos, porque al expresarlos y no devolverle nada, no darle una reacción, sino simplemente una escucha atenta, presente, ayudas a que se transforme todo eso, a que esa persona pueda ir ordenándose internamente. En esas etapas es muy importante o es muy interesante la terapia, pero en la medida que vamos creciendo y cada vez vamos teniendo un mayor contacto con nuestra propia alma, la terapia ya no es tan importante. Y de hecho puede ser un... Es decir, las cosas no son buenas ni malas per se, depende del momento, depende de la etapa. Lo que ayer era bueno, mañana puede ser no necesario y si persistes en ello se convierte en algo negativo. Así que cuando ya hay una suficiente capacidad de conectar con el propio alma, la intuición ya se ha desarrollado hasta cierto grado, uno empieza a desarrollar la capacidad de transmutación, uno empieza a operar desde el nivel del alma, uno se tiene que hacer responsable de sí mismo. Y además hay que ser cuidadoso también en la medida que tu nivel vibratorio va subiendo, tú no te Claro. puedes poner en manos de todas las personas, porque siempre un terapeuta debería tener un nivel vibratorio equivalente o superior al de la persona que va a tratar. Así que cada vez tienes menos opciones también para acudir Genial, a un Indica. terapeuta. Voy a poner un ejemplo aquí que me resuena mucho con lo que dijiste, y es como estar haciendo ejercicios con un peso superior al que puedes levantar, y viene tu personal trainer o alguien que te ayuda y te ayuda a levantar más. Pero después va a llegar un momento en el que vas a tener la fuerza para poder levantarlo tú solo, y ya es contraproducente Claro, que venga a ayudarte el personal trainer, porque no te va a estar dejando romper músculo. Así, como son muletas, es un guía, es un apoyo. Así que gracias por eso, Indica. Voy a activar los comentarios porque sé que habían muchísimos comentarios, y preguntarte también si estás dispuesto a responder aquí algunas preguntas. Voy a ir sacando sí, de la claro, cajita de mucho preguntas, gusto. y si se me saltan preguntas, pues soy humano, y tenemos un tiempo limitado también en este directo. Así que pues si faltan preguntas, yo creo que pueden ir a tu canal de YouTube también, que tiene un montón ¿cómo se llama?, de información, tiene mucha información. A ver, muchas veces, mira, voy a sacar esta pregunta sobre las terapias holísticas. Dice, las terapias holísticas muchas veces están creadas, generadas desde el ego. ¿Cómo lo ves tú? Indica esta pregunta que nos hace aquí Caro Caligaris. Fue la primera pregunta que vi. Que tienes razón.
razón. Creo que tienes razón y como todo, al final lo interesante de las respuestas es ir a los matices, porque al final si Claro. polarizamos sí o no, tienes razón, no tienes razón. Sí, creo que tienes razón y no creo que sea necesariamente malo o negativo. Es decir, por ejemplo, hay un montón de Ujú. psicólogos ahí fuera que no Claro. tienen el concepto del alma. El alma no es importante para sus vidas. No le hables de alma. De hecho, igual le hablas del alma y, bueno, van a buscar cualquier tipo de La filosofía justificación griega. eh, en base a lo que han estudiado. Entonces, ¿eso está mal? No. Esa persona va a poder ayudar a Sí. ciertas personas. Pero si tú llegas y para ti, por ejemplo, tu alma está en un proceso de despertar, tienes ciertas inquietudes, tienes un tipo de mente más espiritual, esa persona quizás te pueda ayudar, pero va a estar mucho más limitada en su proceso. Así que las terapias al final se tienen que dirigir para todo tipo de personas y desde luego hay terapias que están mucho más enfocadas o tienen una estructura mucho más egótica que otras que pueden ser un poquito más avanzadas en ese sentido, pero cada una juega su papel. Hay ciertas terapias que a lo mejor pueden tener Claro. menos ego, pero no vas a poder llegar a ayudar a ciertas personas porque no van a resonar para nada. Así que al final todas cumplen Depende una del función. terapeuta también, o sea, así como hay personas, voy a poner categorías, ¿no? Hay personas que denominamos buenas y malas, también pueden haber terapeutas con malas intenciones, pero también los hay muchos con muy buenas intenciones, entonces no podemos como poner a todos en el mismo saco, ¿no? No podemos poner a todos en el mismo saco. Bueno, a ver, más Mm. preguntas de la cajita. A ver, si tú también ves alguna pregunta que haya por ahí, la quieres responder también. Sí, Para mí va muy rápido, pero van muy yo rápido. encantado. Si las Sí, yo vas lo estoy tirando sacando de la tú, cajita y luego vamos a ir viendo el chat. Si no alcanzamos a responder, pues no tenía que ser. El like que ha grabado y seguramente la respuesta está más atrás a lo mejor. Bueno, ojitos lindo, aquí dice, tengo problemas de tiroide. ¿Cómo puedo resolverlo trabajando el chakra? ¿Qué le responderías también a esta persona? ¿Quién me parece que es la hermana de Talo? Confírmame ahí, ojitos lindos, si es la hermana de un terapeuta amigo también con el que hacemos directo de vez en cuando. sí. Bueno, yo podría hacer una respuesta más genérica, pero como es una pregunta Claro. personal que hace, pues la contesto desde ahí. Entonces, esto que voy a decir no es una generalización, es una respuesta dirigida a ojitos como ojitos lindos o como se llame. En tu caso, el problema que hay en la tiroides viene de un bloqueo energético que está en la zona de la garganta, en la zona del plexo solar y ligeramente en la zona del ombligo y la zona sexual. Así que hay varios chakras que están con una energía contaminada. Esa energía contaminada tiene que ver sobre todo con energías que podíamos ubicar en la familia del miedo, sobre todo miedo. Miedo, algún tipo de preocupación. Entonces esas energías habría que limpiarlas. ¿Cómo se limpian? Yo te invitaría de una forma muy, sin necesidad de tener un conocimiento energético muy profundo, simplemente enfócate en situaciones, en personas, en recuerdos que evoquen en ti ese miedo. Seguramente te des cuenta que esas situaciones te generan algún tipo de sensación por la zona de la garganta, por la zona del corazón o del plexo solar y empieza a transmutarlo. Para transmutar yo divulgo muchísimas herramientas, así que vas a Ya. encontrar en mi canal de YouTube o incluso en Mm, Instagram o puedes escribir un mensaje y aprende a transmutar ese ya. tipo de emociones. Perfecto, qué linda esa palabra también, cambiar de forma, ¿no? Transmutar. El canal de Endica es Ciencia Conciencia en YouTube. Pueden seguirlo, tiene un montón de contenido. De hecho, eres muy activo en YouTube, así que ahí también pueden encontrar mucha ahí. Bueno, Mm. otra pregunta acá de Paradis, que nos hizo más arriba, dice, ¿cómo puedo sanar mi chakra del corazón? Sigo entrando en relaciones donde vengo a ser el cachorrito lastimado que da todo de sí, que es lo que mencionábamos también al principio. Muy buena persona, pero le pasaban a llevar. ¿Cómo puedo activar el chakra del corazón? Pregunta aquí el hermano. ¿Quién preguntó Paradis, esto? está bien, está un poquito más arriba. Paradis 3, Promis 3. ¿Sí? ¿Me la Sí, puedes poner? sí, ahí está ¿Sería fijado, posible mira. ponerla? Ahí lo fijé en el chat. Ahí lo veo. Pero no se ve completo. Después dice, sigo entrando en relación. Vale, y la pregunta, no hay problema. No era para conectar con él energéticamente, pero ¿por qué quieres sanar el chakra del corazón? Sería la pregunta. ¿Es una interpretación tuya o tienes algún problema? Yo aquí no veo tanto que haya un problema en el corazón, ni mucho menos. Voy a dar también una Ujú. respuesta particular. En este caso, el bloqueo principal
que habría que trabajar tiene más que ver con los chakras mentales que no con los emocionales. Hay en el campo mental una especie de energía bastante densificada. ¿Cómo podría definirla? Es como si hubiese una niebla de un color grisáceo que está nublando tu percepción mental. No sé esto hasta qué punto te puede resonar, pero seguramente si hay ciertas situaciones muy concretas que te hacen sentir como confundido, te hacen sentir como una cierta pereza mental, como si fuesen temas importantes que a lo mejor sabes que están ahí, pero te da como mucha pereza entrar porque no tienes mucha claridad de cómo resolverlo, precisamente ahí es donde deberías entrar y tendrías que trabajar todo eso. Esto es muy importante porque cuando tenemos uno de los campos energéticos, ya sea el emocional o mental, muy congestionado, esto dificulta que la energía del alma pueda fluir. La energía del alma vendría a ser como una energía que es alcalinizante, es una energía que desinfecta, que sana. Así que cuando hay un campo energético que está obstruido, eso tiende a generar todavía más bloqueos, más problemas. Y en este caso el bloqueo principal está en los chakras superiores, alrededor de la cabeza, del campo energético mental. Y habría que trabajar con eso. ¿Cómo? Haciéndote cargo de esas situaciones. Luego ya tendríamos que entrar en cuestiones más energéticas, que tampoco voy a compartir aquí, pero la idea principal es vete a esas situaciones y hazte cargo. Empieza a resolverlo aunque te cueste y tómate el tiempo que necesites, que tienes toda la vida Y te por indica, delante. muchas gracias por responderle ahí también al hermano. Yo te tengo una pregunta, la voy a ir metiendo también entre medio, porque todavía nos quedan 12 minutos, y indica cómo se relaciona un poco todos los centros energéticos y en especial el centro del tercer ojo y el centro del corazón, intuitivamente, en sabiduría. ¿Cómo nos podría responder esa pregunta en esa relación? Bueno, la acabas de mencionar tú mismo. La intuición tiene diferentes niveles. Entonces, cuando se activa la intuición, cuando se activa el corazón, se activa el primer grado de intuición, que tiene que ver con esa intuición más emocional. Es una corazonada, he tenido una corazonada. ¿Cómo es esa intuición? Te marca el camino, te da una cierta claridad, un cierto rumbo, pero no necesariamente tienes la capacidad de desarrollar el por qué, el cómo y el para qué. Es más un pálpito. Cuando esa intuición se empieza, cuando a través de la activación del corazón se empieza a activar nuestra corona, entonces se activa otro tipo de intuición, que es una intuición más conectada con el plano mental. Y esa intuición mental sí que te permite gradualmente ir procesando la información. Para que se active esa intuición mental, primero se tiene que activar la intuición del corazón. Si no, no es posible. Así que esa intuición del corazón, digamos que te pone en el camino espiritual, porque ya tienes una corazonada, tienes un cambio de rumbo en tu vida, tienes un sentido de vocación, un sentido más profundo de trascendencia o una búsqueda de un significado más profundo en la vida. Eso es el corazón. Y eso, poco a poco, va a ir llevándote, cada uno a su ritmo y en su propio plan de vida, a desarrollar la intuición en los niveles mentales, que sí que opera ya de una forma a través del pensamiento. Es decir, la intuición en los niveles mentales, al principio, no tiene una capacidad uno no tiene la capacidad de canalizarla y de convertirla en palabras fácilmente. Pero se activa ese proceso y entonces esa intuición superior, poco a poco, cuando vaya fluyendo en forma de energía a través del cerebro y de los chakras de la cabeza, va a ir haciendo que cada vez se vaya sincronizando más la intuición superior con mis pensamientos. ¿Qué es la intuición? La intuición son los pensamientos y los sentimientos del alma. Así que el sentimiento del alma en el corazón y el pensamiento del alma a Wow. través de la corona. Cuando tú estás en contacto y estás siguiendo las indicaciones de la voz de tu conciencia, de tu alma, poco a poco esa energía que permites que vaya fluyendo va a ir activando todas tus células y tus chakras superiores. Y cada vez va a ser una capacidad más directa y más rápida e instantánea de captar las intuiciones. Ya no va a ser una corazonada, sino que vas a poder conectar ahí y vas a poder descargar una información para una situación, para tomar una decisión. A veces no es inmediato, pero igual vas a conectar allí y al cabo de unas horas o de un día vas a obtener respuestas. Cuanto más operes en ese nivel, más vas a ir desarrollando tu capacidad intuitiva en todos los niveles. ¿Y eso qué significa? Que hay una inversión de cómo operan muchos seres humanos. Hay una frase, no sé de quién es, que dice, pienso, luego existo. Descartes, ¿no? En este caso, Parece. de Descartes, ¿verdad? Creo que sí Ujú. que es de Descartes. ¿Sí? Entonces, ¿aquí qué pasa? Pienso, luego existo, ¿vale? Eso está muy bien. Pero cuando desarrollas la capacidad intuitiva,
podrías decir que intuyes y luego piensas. No es que piensas para a ver hacia dónde va tu vida, sino que tú te mueves en el nivel intuitivo y entonces pones tu mente a trabajar al servicio de la intuición. Pones tu mente a tratar de dilucidar en los porqués de las intuiciones que tienes, pero lo que rige tu vida es la intuición. Pones tu mente a planificar, a ver cómo puedes manifestar tus intuiciones. Ese es el lugar que tiene que ocupar la mente. Y ese es un proceso que he descrito, ¿no? Activación del corazón, activación de la corona y luego, desde la activación del corazón y la corona, la activación de todos los chakras superiores para que el alma pueda controlar la personalidad y operar en esos niveles La idea intuitivos. se podría resumir a eso. Intuyo y luego pienso. Tremenda darle la vuelta un poco a esa frase también popular. Y pues bueno, importante todo lo que dices también de, de ir trabajando los aspectos de las cualidades de cada chakra, porque aquí también veo muchas preguntas de bloqueos, de dolores en el corazón, y finalmente si se pudiera hacer ese trabajo espiritual que tú nos mencionas, meditación, trabajar tu enneagrama incluso, es una herramienta que también tú nos mencionaste ahí, de Borja Vilaseca. Uh-huh. Yo no la trabajo, pero bueno, entiendo que hay muchas personas que trabajan con el enagrama. Yo no la trabajo. Yo lo que sí que aprovecharía, ya que veo que hay mucho interés, hay muchas preguntas particulares y también incluso para ti mismo y para Alejandra. Justo ahora mismo, hace un rato he subido una story donde yo tengo un club, una membresía, donde hablo de todo esto largo, tendido, de forma práctica. Hay más de 60 horas de masterclasses, todos los meses hago una nueva masterclass, todas las semanas hago una sanación para que cada uno pueda trabajar, cada uno de los miembros, en el aspecto que quiera. Y tenemos un periodo de prueba de 14 días gratuito. Así que cualquier persona que quiera probarlo, le invito a que pase por allí. Y si luego no quiere continuar, se da de baja, pero va a poder encontrar muchas respuestas que igual aquí no nos da tiempo y ahí van a ver, hostia, esta masterclass, hostia, voy a mirármela. O a ver esta sanación divina, cómo funciona. La hacemos No tienes cada nada que jueves. perder, tienes prueba gratuita, finalmente si no te gusta, te sales, pero yo sé que te va a gustar la membresía de Indica. ¿Y eso Indica está en el enlace de tu perfil o cómo lo encuentras? Sí, ahora mismo hace un rato he subido una story porque estamos ahí mejorando cosas de la página web y justo acabamos de rehacer toda la página y estamos haciendo algunos cambios y hay una story donde está el link para acceder a la prueba gratuita de 14 días. Y ahí Sin te pueden permanencia ni nada. preguntar. Sí, cada uno la puede Ahí van a probar con responder total todas tus tranquilidad. preguntas con toda esa cantidad de información que tienes. Indica. Sí, bueno, Lo mismo para gracias. ti, Daniel. Gracias, voy a estar Lo mismo para ti revisándola. también. Gracias, Te gracias. ayudo. Y recién se me había ocurrido una frase que se me olvidó decirla, ahora la voy a decir, y era que la razón casi siempre tiene la razón, pero la intuición nunca falla. Y esa frase también me gustó mucho a lo que estaba diciendo recién. La intuición, despertar esa intuición del corazón y la intuición del tercer ojo son diferentes, pero trabajan igualmente. Así que gracias, Indica. 100% de acuerdo. Pero Uh-huh. hay que tener en cuenta una cosa. La intuición nunca falla. Pero lo que falla, porque estamos en un proceso de desarrollo y no tenemos a pleno rendimiento la intuición, algunos tienen más, menos, pero es algo que tiene mucho recorrido. Lo que sí que falla es la Claro. interpretación de la intuición. Eso es lo complicado, es lo que comentaba, ¿no? De que uno puede empezar a captar las intuiciones, pero el cómo traduces en palabras y en pensamientos la intuición es donde hay riesgo de fallar. Y eso es lo que hay que ir desarrollando, esa es la clave. ¿Eso qué significa? Que estás al final vinculando tu mente concreta y racional, la que está conectada con el mundo material, con los sentidos, con tu mente superior e intuitiva que está conectada con tu ser espiritual, con tu espíritu, con los reinos espirituales. Este no falla, pero hay que sincronizar estas dos y ese es el proceso en el que estamos aquí. Cuando estas dos se sincronizan, entonces pues ya no estamos haciendo un live Claro. como este, estamos por ahí con el Buda, con el En otra Cristo, jugando a las cartas o haciendo dimensión. otro tipo de O sea, no cosas. falla la intuición etérica, sino que falla el ego humano que quiere interpretar todo. Fallamos nosotros. Pero es que no hay otra, porque al final tenemos que operar desde la mente. Es decir, no es malo, pero ahí está el juego, ahí es donde falla y ahí es donde muchas veces hay personas, grandes canalizadores, pero la canalización nunca es 100% perfecta, porque siempre se pierde información en la interpretación. Ahí es donde está la complejidad y donde influye pues tu cultura, tus creencias, tus bloqueos todavía, aquellas debilidades de carácter que todos tenemos y ahí es donde hay que poner atención. Entonces, bueno,
el juego es ese y al final cada uno tiene que, como resumen diría, uno puede seguir la guía de otro, pero aquí lo interesante es uno empezar a seguir su propia guía interna y saber que uno es ¿cómo se dice lo contrario? Infalible. Mm, Uno claro, puede fallar, ¿no? Así que hay que ser humilde, hay que seguir ese rumbo claro. sin duda de la intuición, pero siempre poniendo en cuarentena las cosas y llevándola a la propia validación personal y dejándote el margen para equivocarte, para corregir y de hecho diría más, reivindicando la importancia de equivocarse y el derecho que Ujú. tenemos a equivocarnos, porque así es Claro, como por algo aprendemos. estamos en esta experiencia humana y no estamos, como dices tú, en la montaña meditando, o estamos en otro plano mirando a los humanos, sino que estamos aquí aprendiendo y Claro, Indica y yo somos seres humanos igual que ustedes, no nos vean como avatares, si bien nos gusta comunicar sobre estos temas, tampoco es que seamos perfectos e infalibles, como dijiste tú. Así que importante eso, ¿no? Nos gusta mucho poner en un pedestal y hablamos de los gurús, pero finalmente todos estamos aprendiendo de otros y enseñando a otros también, en distintos niveles. los, los, sí. Nada, los gurús yo creo que son Sí, de otra de la época era ya. anterior. Querido Indica, última pregunta. Yo sé que Claro. siguen habiendo preguntas, pero como les decía Indica también, ya les vamos a reforzar un poco esa invitación que nos dijiste. Pero la última pregunta antes de ya reforzar esa invitación y despedirnos sería, ¿qué le dirías a las personas que están recién metiéndose en estos temas, que recién pasaron por la noche oscura del alma, que recién están tomando en cuenta la meditación, que están en este live a lo mejor preguntando, pero están recién y a lo mejor toda esta información que le dimos hoy es demasiada, es mucha a lo mejor para sus mentes y corazones? ¿Por dónde empezar? ¿Qué consejo les podrías dar desde tu corazón a estas personas que están aquí también y que nos van a ver después? Pues hay una frase mítica de Jordan Peterson que me encanta, que dice, y normalmente lo dice a toda esta corriente así, que se entienda, ¿no? Pero esa corriente más progre, ¿no? Que te dice cómo tienes, cuál tiene que ser tu moral, cómo tienes que hacer las cosas, cómo tienes que pensar, lo que está bien, lo que está mal. Y a este tipo de perfil, muchas veces gente joven, le dice, ordena tu Wow. cuarto. Simplemente es lo que les contesta, ¿no? O sea, es decir, preocúpate de ordenar tu cuarto y cuando tu cuarto esté ordenado, preocúpate de los demás, ¿no? Y de aconsejar a los demás. ¿Cómo lo podríamos extrapolar a esta cuestión que has planteado? Que se centren en ellos mismos y que se centren en ordenar su cuarto interno. ¿Y qué es eso? Todas esas emociones, esos conflictos no resueltos, esas inseguridades, trabajarlas con cualquier herramienta, cualquiera que te resuene, la que te vaya bien, no es importante eso, pero enfocar tu trabajo en eso, en limpiarte internamente, en purificarte, en ir eliminando todas esas distorsiones, esas emociones, esas heridas que uno va teniendo y cuando haces eso el camino se despeja Wow. por sí mismo y la claridad Tremendo, aparece. tremendo mensaje ahí directo para todos. Indica ya para despedirnos también y cerrar con broche de oro. Cuéntanos un poco esa invitación que nos hiciste, qué estás haciendo ahora con tu proyecto, que veo que es muy grande, tiene mucha gente ahí apoyándote. ¿Qué se viene? ¿Tienes cursos, esta membresía? ¿Qué es lo que le puedes ofrecer aquí a las personas que nos están viendo? Bueno, pues somos una escuela de conciencia energética y tenemos sobre todo como dos formas de participar de esta escuela. Una es a través de la membresía, que es un club donde nos reunimos y todos los meses hacemos una masterclass sobre cualquier tema desarrollado con el crecimiento espiritual, con la conciencia energética, todo aplicado a la vida diaria de manera práctica. Hacemos sesiones de preguntas, respuestas y todas las semanas estoy realizando sanaciones. Hago una sanación y enseño sobre todo a las personas a aprender a transmutar y aprender a autosanarse. Entonces nos reunimos y en esas sanaciones con toda la fuerza del grupo, no la mía, sino la de todo el grupo que nos reunimos en meditaciones súper potentes, aceleramos mucho todo el proceso de sanación y es esa comunidad que al final todos estamos buscando y sobre todo muchas personas que empiezan en este camino, ese acompañamiento, ese sentirse que pueden hablar abiertamente con otras personas de tú a tú sin tener que esconderse, que pueden profundizar en todos estos temas que son tan amplios pasando un filtro porque hay mucha paja, como hemos dicho antes. Eso es el club Círculo Consciente, que es lo que os he mencionado, que podéis entrar 14 días gratuitos. Y luego hay otra línea que es la formación para aprender a hacer terapia energética, que esto ya es para las personas que quieren desarrollar sus capacidades psíquicas y quieren desarrollar la capacidad de sanación. Son varios niveles y bueno, todo eso es un
recorrido que te lleva a un nivel muy alto de sanador y sirve tanto para personas que se quieran dedicar profesionalmente a ello como personas, más o menos el 60-70% no se quieren dedicar profesionalmente, sino que quieren aprender a desarrollar eso y es un camino donde descubres que la espiritualidad es algo científico, es una ciencia interna y ahí se desarrolla todo eso. Y luego, por otro lado, ahora estamos también bastante enfocados en el retiro que vamos a realizar del 30 de julio al 4 de agosto. No sé si vais a estar por Barcelona. Sí, en Latinoamérica. Un poco lejos, pero si no estaríais invitados tanto tú como Alejandro. Vamos a tener presente. Y vamos a hacer ese retiro y nada, estamos ahora hablando bastante de todo esto. Así que son esas tres cosas al final. Y es verdad que hay mucha información y cualquier persona que quiera saber más, le invito simplemente a que se suscriban a la newsletter, porque por ahí estoy compartiendo todos los días consejos, aprendizajes, de una manera desenfadada y divertida, ¿eh? Pero todos los días estoy enviando emails. La esotérica se llama esa newsletter. Eso empezó porque, claro, eran tantas, el canal de YouTube, Instagram, Telegram, cosas que ni siquiera publicamos. Por ejemplo, todos los martes tenemos meditaciones abiertas para todo el mundo. Una vez al mes hago la meditación de luna llena. Entonces es tanta cosa que me sabía hasta mal enviar tanto mensaje porque al final pues, voy a estar todo el día enviando mensajes. Entonces lanzamos la esotérica, que es una vez a la semana, compartimos todo lo que estamos haciendo, lo que estamos moviendo, pero eso ha evolucionado y ahora se ha convertido en una newsletter diaria. Todos los días me pongo delante del ordenador y escribo un mensaje y luego una vez a la semana tenemos la esotérica, que es así un poco... Tremendo trabajo ese, Indica. Y para todas las personas, para los que no tienen, no pueden invertir en su crecimiento, tienen la esotérica gratuita, el canal de YouTube de Indica con un montón de contenido. Y ya si quieren invertirle más y que Indica también les dé un servicio más personalizado, tienen la membresía, el retiro en Barcelona y toda esta escuela también, la formación para quienes ya tienen un poco más de nivel ahí en lo espiritual. Así que, Indica, te agradezco un montón tu tiempo, tu energía. Ojalá que después hagas un extracto y lo subas ahí de este directo o en YouTube también. De hecho, si quieres, sí. No sé si lo puedes hacer eso de colaborativo. Yo encantado de publicarlo en mi muro y luego esto se lo envío al equipo y sacarán ahí seguro bastantes cortos y iremos compartiendo. Y nada, oye, agradecerte un montón, Daniel. Yo ya se lo he dicho a Alejandra, contigo no tenía la oportunidad de haber hablado, pero tengo mucho feeling con vosotros dos, me parecéis súper majos. Hace tiempo te quería invitar. Y nada, hace mucho tiempo te quería invitar, pero como que no daba el paso y hasta que le escribí a tu equipo, a ti, no sé si me contestó tu equipo tú, pero bueno, saludos. Gracias. Saludos a mi mamá que apareció por ahí, que también es gran fan de los lives. Mamá sigue a Indica, es un gran canal de aprendizaje. Indica, gracias. Voy a cortar y te pongo en colaboración para que el live quede guardado en mi perfil y en el perfil de Indica y así lo pueden seguir también los que estaban preguntando por su Instagram. ¿Listo? Gracias, que tengan buenas noches por allá y por acá. Bueno, estamos recién empezando el día, por acá ya estamos a las 12. Chao, que estén súper bien todos. Muy